Vamos allá, ¿vale? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis. Vamos a trabajar la cuestión del diseño gráfico. La cuestión del diseño gráfico es una herramienta absolutamente fundamental para acompañar visualmente tanto las páginas web como redes sociales, como no solo diseño online, sino también offline, flyers, carteles, publicidad en la prensa. Bueno, es decir, es un oficio, evidentemente, el diseño gráfico es un oficio, es una profesión que, que requiere muchos conocimientos y mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero no es óbice para que podamos, a través de este taller que vamos a hacer hoy, tener pequeñas nociones, truquillos que podemos utilizar y aprender a sacarle el mejor partido. La metodología va a ser la siguiente. Yo voy a ir explicando a través de compartir la pantalla pues muchas cuestiones, mostrando internet, recursos que vamos a mostrar, y también a través de aplicaciones que os voy a recomendar para que podáis usar. Va a durar esto hasta, en principio son hasta las 2, pero vamos a ampliarlo hasta las 2:30 en caso de que necesitemos cualquier cuestión, sugerencia, propuestas, etc. Lo primero de lo primero, es una cosa absolutamente trascendental. Me refiero a la trascendentalidad del hecho de que las imágenes en Internet no hay barra libre. No podemos coger la imagen de un autor, de una persona que se dedica a la fotografía, y plantarlo en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en nuestros carteles, sin control, sin el explícito respeto hacia el trabajo ajeno. Es decir, los fotógrafos necesitan, cobran por ello, es decir, es una falta de respeto el coger una foto que me gusta un montón de un fotógrafo particular y la pongo en mi página web. Eso no se hace, ¿vale? Eso es un criterio para empezar de respeto por el trabajo ajeno, pero sobre todo de educación a la hora de entender cómo debemos manejar las imágenes. Porque las imágenes tienen copyright, tienen derechos de autor, hay una manera de proteger el trabajo, pues eso, la Sociedad General de Autores vela por los intereses de los autores en música y también en pictóricos y otra serie de derechos. Los derechos de las imágenes también existen y residen sobre el autor que ha hecho esa imagen. Pero tenemos que tener claro que no solo hay una manera de gestionar los derechos de autor de las imágenes, porque existe una gestión que se llama Creative Commons, CC, que sería lo mismo. Es una licencia de uso de imágenes libre y gratuita. A veces hay condiciones para, o sea, tú puedes crear con una imagen, tú puedes utilizarla libremente para lo que quieras, tanto la totalidad de la imagen como una parte de la imagen, y puedes maquetar o hacer diseños sobre ella libremente, siempre que no sea con fines comerciales. Es decir, yo no voy a coger una foto que imaginemos que es Creative Commons de la Catedral de Huesca, voy a imprimir unas postales y voy a venderlas yo usurpando el trabajo de un fotógrafo, aunque sea Creative Commons. Esa no es la lógica. La lógica es usar las imágenes para poder apoyarnos en nuestro trabajo libremente, pero sin fines comerciales, sin sacar rédito comercial al respecto. Vale, aclarados estos términos, voy a hablar de dónde obtener en la web, donde podemos obtener las imágenes Creative Commons, ¿vale? Vamos allá. Vamos a internet. Voy a compartir pantalla.
La primera herramienta de búsqueda de Creative Commons, de imágenes libres de derechos o licencia libre, es el propio Google. Google, como herramienta de búsqueda, podemos usar la herramienta de imágenes. Vamos a poner, por ejemplo, Pirineo. Pirineo. Clico en Google y voy a la herramienta en el menú de todas las opciones que me da Google, en imágenes. Hay una serie de variables que vienen desglosadas en la opción herramientas. Si clicamos en herramientas veréis que hay una pestañita que dice por un lado tamaño. Esto es muy interesante porque podemos usar una búsqueda que nos va a encontrar imágenes grandes, medianas o iconos. Por colores, también lo filtra por colores, donde digamos, la predominancia es un determinado color. Y luego, esta es la que quiero enfatizar y dar a conocer. Los derechos de uso. Veis aquí, etiquetadas abajo para reutilización no comercial. Esta es la opción. Si clicamos ahí, nos va a devolver las imágenes que Google ha encontrado y que son asociadas a la palabra Pirineo, que son libres de derechos, son Creative Commons, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, Raquetas Pirineo Aragonés, fotos gratis en Pixabay. Esta ya podríamos usarla con la licencia Creative Commons, ¿vale? La primera manera, como hemos dicho, es utilizar Google y dentro de Google herramientas y dentro de herramientas las etiquetadas, bien para reutilización no comercial, para reutilización no comercial con modificaciones. Para todas estas 4 características serían óptimas para nuestro desempeño de diseño gráfico libre de derechos, con la licencia Creative Commons. Vale, Google, primer servidor con esta herramienta concreta. Hay lo que se llaman bancos de imágenes, son lugares donde se almacenan un montón de imágenes también libres de derechos. Uno de ellos es Pixhere, ¿vale? Pixhere es una página web donde, como bien dice aquí, Free Images and Free Stock Photos. Clicamos aquí y veremos un buscador donde poniendo... Esta en concreto es en inglés. Aunque el castellano, si ponemos en inglés la clave mountain, Pixhere nos devuelve todas estas imágenes que también son Creative Commons, ¿vale? Son de licencia libre para uso y manejo de cualquier usuario de Internet, libre de derechos, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, estos montecillos. Tiene un montón de tamaños y para descargarla solamente hay que hacer ratón derecho, guardar imagen como. Guardar imagen como. Vamos a guardarla la guardo y allá va. ¿Vale? Así de fácil. Cuando en este banco de datos, de imágenes, perdón, cuando buscas una imagen, también te busca parecidas, asociadas a lo que te hace propuestas de cómo pueden ser otras parecidas a la que estás buscando. Otro banco de datos muy, muy potente es Flickr. Es una herramienta de Yahoo, es una fuente de imágenes, todas son impresionantemente bonitas. Aquí hay calidad, en el sentido de que hay muchos fotógrafos profesionales que se publicitan, que trabajan con Flickr, ¿vale? Entonces, aquí
es un banco de imágenes enorme, monumental y son todas de una calidad excelente. Pero, por ejemplo, aquí se cruzan imágenes con derechos de autor o imágenes copyright y Creative Commons. Si yo pongo, por ejemplo, Pirineo, y le doy a buscar, Flickr me va a devolver todas las imágenes que tiene en su base de datos, ¿vale? Pero lo podemos filtrar, como pone aquí, Any License, como veis aquí, All Creative Commons. Si clicamos aquí, nos filtrará solamente las que tiene las licencias Creative Commons. Y aquí abajo vemos las imágenes que bajo la licencia Creative Commons con la categoría Pirineos hemos encontrado, ¿vale? Todas estas. Voy a usar, por ejemplo, esta de la poza verde. Clico aquí, clico sobre la imagen y el propio autor de la foto nos va a hacer nos despliega Carlos Pérez, que es el fotógrafo o sea, el autor de esta foto, nos dice que nos da una especie de orientación de para qué, o sea, es Creative Commons, pero dice, hay que referenciar a quién es el autor, no tiene fines comerciales, ¿vale? Y tiene que mantenerse del mismo, o sea, dice, algunos derechos son reservados. Pero bueno, el Creative Commons lo garantiza el libre uso de esta imagen. Vale, voy a descargarla. Aquí hay un icono de descarga. Me la voy a descargar en original. Guardar archivo y lo guardo. Vale. Bancos de datos de Creative Commons de imágenes sin licencia propietaria. Por un lado, Google y su herramienta de búsqueda. Por otro lado, Pixhere, Flickr y por último vamos a hacer, bueno, Pexels es otro banco de imágenes, un catálogo enorme de fotos, ¿vale? Pexels. Otra variante de imágenes, que no solamente son, digamos, fotos, son los que son las imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales, los vectores, son imágenes que son escalables, es decir, tú puedes hacer una imagen, imprimir una imagen muy pequeñita o muy grande sin perder calidad sin que se pixele, porque son vectoriales. Son imágenes que no pierden calidad. Pero para que sean esas imágenes vectoriales no pueden ser imágenes como las fotos, sino que suelen ser dibujitos o algo así. Por ejemplo, un banco de imágenes FreePic. FreePic es un banco de imágenes vectoriales, vectores, ¿vale? También son gratuitas y son también Creative Commons. FreePic tiene también su herramienta de búsqueda. Vale. Si pongo, por ejemplo, Mountain, le doy a buscar, me devuelve pues este tipo estos son las imágenes vectoriales. Dibujitos, digamos, en contraste alto entre colores o formas y tal. Por ejemplo, este de aquí. Son líneas muy limpias y son líneas que
que son escalables, vuelvo a decir, que podemos imprimir enormes sin perder calidad alguna, ¿vale? Este es otro catálogo de imagen de vectoriales, ¿vale? De la misma manera que FreePic, hay otra que os propongo que es FreeVector. 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 Freevector.com también. Eso. Vectoriales, ¿vale? Banco de imágenes vectoriales libres. Placa. Vale. Para diseñar imágenes, necesitamos tener un programa de edición gráfica. ¿Cómo puede ser? Para diseñar imágenes, los habituales son Photoshop o sobre todo el estándar es Photoshop, ¿vale? Pero yo os voy a indicar que también existe la posibilidad de no tener la licencia de Photoshop y podemos editar con editores online, es decir, editores gráficos similares al Photoshop online, ¿vale? Os voy a hablar de uno de ellos que es el Pixlr. Este de aquí. Pixlr. Pixlr es un editor de fotos online con las mismas capacidades, utilidades, bueno, no son las mismas, pero quiero decir, nos apañaría mucho la edición de fotografías y de imágenes a través de este editor online, ¿vale? Lo lanzo aquí para que se conozca. Otro editor, por ejemplo, para imágenes muy sencillitas, como por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del ejercicio de crear un collage. Y es una herramienta que es de pago, pero también tiene la posibilidad de usar alguna de las suyas gratuitamente. Cositas que pueden hacerse gratis. BeFunky tiene una herramienta que es muy sencillita, pero para hacer collage de fotos es muy apañada y quedan muy bonitas. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Podemos usar fotos Creative Commons de las que nos descargamos o podemos usar nuestras propias imágenes, ¿vale? Entonces le doy a crear collage. Esto es todo online, ¿vale? Y entonces un collage es una combinación de imágenes, en este caso, por ejemplo, estoy añadiendo imágenes de las que tiene para hacer el ejercicio, ¿vale? Podríamos desde el ordenador subir una imagen. Por ejemplo, vamos a subir de las que me he descargado las montañas esta. Clico y la arrastro ahí. Hay una base de datos que tienen ellos. Vale. Vale, vamos a hacer un collage. Imaginamos que es este collage. Hay diferentes modelos de collage, ¿vale? Por ejemplo, este grid lo que hace es desordenarlo y darle distintos tamaños y orden a la imagen, ¿veis?
la combina desordenadamente, unos más pequeños, otros más grandes. Qué sé yo, esta puede ser una tira de imágenes de rollo película, esta puede ser una cuadrícula mucho más pequeñita, esta un poco más ordenada. Bueno, el caso es que hay un montón de collages y que podemos usar la manera de... Estos que están con estrellas que son de pago, entonces no vamos a poder usarlos, ¿vale? Imaginemos pues, lo que vamos a guardar. Pues vamos a hacer este y vamos a insertar imágenes. Una vez que las tenemos creadas el collage, le decimos guardar en el ordenador, le llamamos collage y le bajamos el tamaño, en este caso vamos a bajarlo de tamaño de peso, quiero decir, y lo guardamos. Guardar archivo, ¿vale? Ok. Una herramientita que esto de los collages, súper sencilla, súper rápida, de gestión de un pequeño collage te lo descargas, en 5 minutos has hecho una combinación de imágenes y te lo hace muy bonito. Ahora voy a hacer el ejercicio de cómo, por ejemplo, vamos a ver una propuesta. A ver. Vamos a hacer el ejercicio siguiente. Dejamos el BeFunky, le decimos abandonar página. Voy a proponer hacer a partir de ahora ejercicios en torno a una campaña que ha realizado la Generalitat, un empeño muy grande y que ha creado imágenes muy resultonas y muy bonitas. La campaña es Cataluña en tu casa. Que tiene imágenes que combinan, por ejemplo, esta de la cala. A ver, que se vea un poquito más grande ahora. Ver imagen. ¿Veis esta imagen? Voy a proponer hacer una imagen y luego cómo hace el diseñador este tipo de imágenes de fondo de diseño, digamos, con pinceladas, con rollo acuarela, ¿vale? Eso lo vamos a ver, pero antes os quiero enseñar cómo hacer dentro de esta campaña, Cataluña en tu casa, digo, dentro de las imágenes, voy a buscar esta imagen. Cataluña es tu casa, ¿vale? Dice, voy a ver la imagen y me digo, esta fuente que está usando, o sea, estas letras, esta grafía, me gusta un montón. Voy a intentar emularla, voy a intentar sacarla de algún lado. ¿Qué fuente están usando? Entonces, esto os voy a enseñar cómo se hace. Cómo puedo encontrar la fuente con la que el diseñador gráfico ha usado. ¿Vale? Para ello, lo primero, miro la imagen y digo, esta imagen me gusta de la fuente y lo que voy a hacer es descargar la imagen. ¿Vale? La descargo, la guardo en mi ordenador, ¿vale? Y una vez que la he guardado, lo que tengo que ir es una aplicación online. Abro una pestaña nueva,
Voy a Google y le digo what font is. Es decir, ¿qué letra es? ¿Qué tipo de fuentes? ¿Vale? Y aquí hay una aplicación que se llama whatfontis.com. Clico en whatfontis.com y voy a decirle que quiero saber qué fuente es esa que han usado. Entonces, le digo find the font, clico aquí. Pero que me está, pero aquí, drop, yo imagen aquí. Clico aquí, donde dice volcar la imagen, y le digo imágenes, es la imagen 8, tiki tiki. Vale, me dice, me reconoce la fuente, y me dice, ¿esto es lo que quieres localizar? Y le digo que sí. Siguiente paso, next. Clico. Digo, elijo, por ejemplo, esta que me recomienda que en negro se va a ver mejor que en blanco. Pues clico ahí. Me dice input only one letter from CAS. KS. Vale. Next step. Y me dice, aquí hay 60 propuestas de este tipo de fuente. Ver. Le digo que vea todas. Voy buscando, rastreo cuáles son las que me proponen y en un momento dado casa. Publicidad todo el rato. Y dedicándole un poquito de tiempo daremos con la fuente. Por lo que veo me está dando más, me está haciendo más. Aquí hay una que se parece, no. Vale. Vamos a dejarlo que no localiza la primera. Esta es una herramienta para localizar fuentes. En concreto, se llama What Font Is. ¿Ok? Una vez que hemos localizado la fuente que es, nos la tenemos que descargar en el escritorio. Hola, que soy... O sea, en el escritorio. Hola. Que pensaba y si te doy los datos también vale, ¿no? ¿Eh? Los datos que me has pedido, si te los doy por teléfono también te valen, ¿o no? ¿O la quieres tener? No sé de qué me hablas. Se ha cruzado una llamada. Sí, debe estar hablando en privado y se estaba Sí. escuchando. Voy a esperar ahí, vale, vale. Pues te lo Lo que mandaré. no la estoy pudiendo. Es Elena Baretón de eso.
por Sí, la voz. ya le he pasado Sí. espectador. Sigue, perdona. Que Vale. saco la... Bueno, una vez descargadas la imagen en Windows, es copiar y pegar esa fuente directamente en el archivo que se llama fonts de nuestro ordenador, ¿vale? Ahora voy con el ejercicio que os proponía. El ejercicio de cómo usar, cómo crear, cómo emular ese efecto de truquillo de la campaña esa de las imágenes de Cataluña es tu casa, en la imagen esa de combinar dibujito con una imagen de fondo, ¿vale? Entonces, para esto os voy a proponer, por un lado, esto es porque son programas que son absolutamente gratuitos y son de software libre, es decir, que puede cualquiera instalárselo y descargarlo, ¿vale? Por un lado, está el programa, la alternativa, digamos, al Photoshop de manera gratuita, libre y con las mismas potencialidades absolutamente que el Photoshop, es el GIMP, ¿vale? El GIMP. El GIMP es un editor gráfico absolutamente compatible con el diseño gráfico que queramos, potentísimo y no envidia nada al Photoshop, ¿vale? Y por otro lado, otra aplicación, esta es la novedad que os voy a proponer, es MyPaint. MyPaint también se puede instalar en Windows y el MyPaint es un programita que nos va a permitir hacer un montón de efectos. Por ejemplo, si vemos en imágenes MyPaint, efectos como pueden ser pinceles, acuarelas, rotuladores, bueno, un montonazo de efectos que son súper eficientes y que aportan un toque muy personal a las imágenes. Entonces, mi propuesta es enseñaros a usar un poquito el MyPaint, cruzándolo con el GIMP, haciendo el ejercicio ese de cómo emular esta imagen, de las flores. A ver que la vea. Vamos a emular, por ejemplo, esta foto. La voy a guardar en guardar imagen como. La guardo. ¿Vale? Entonces, para emularla, hay que analizarla previamente. La imagen tiene un fondo, que es el mar con su acantilado, y un dibujo que está hecho como a rotulador y con unas texturas de acuarela. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a descargarnos una imagen de caracola de mar. Vamos a hacer un caracol de mar. Una caracola. Caracola. Caracola mar. Le doy a imágenes. Y voy a emular, esta por ejemplo que está aquí en la orilla del mar. Voy a descargarme esta imagen.
caracola. ¿Vale? Me he descargado la imagen de la caracola. Ahora conecto un momento la cámara porque vamos a usar el MyPaint, que es un programita que os he dicho que se puede instalar en Windows y que se puede usar en cualquier aplicación, o sea, en cualquier sistema operativo. Y Luis, os voy a enseñar. ¿Sí? Sí, nada, en el chat, un comentario. El que se ha podido conectar, Susana se ha tenido que conectar un poquito más tarde. Si le podemos decir alguna de las webs de descarga de imágenes que has recomendado. Coméntaselas a grandes rasgos, a lo mejor si las tienes. ¿Las escribo? Sí, escríbelas en el chat si quieres. Mira, pues hemos hablado de Pixhere, ¿vale? Flickr. Hemos hablado de Pexels. Hemos hablado de FreePic. Estos son vectoriales. Y hemos hablado de FreeVector. Y aparte, Google. También con su herramienta de imágenes científicas. Bueno, os quiero presentar una herramienta que es esta, os muestro. Esta herramienta es una tablet gráfica, es una tableta. Cuando, por ejemplo, vamos al banco y nos hacen firmar, es una tableta. Esta tableta cuesta muy poco dinero, pero es una herramienta de una eficiencia, de una eficacia y una cosa extraordinaria para el diseño gráfico. Va combinado la tableta con su respectivo boli. O sea, con su boli. No pinta, tú lo que haces es dibujar sobre la tablet. ¿Vale? Entonces os voy a explicar un pequeñísimo truco muy útil para hacer dibujitos súper bonitos y súper fáciles de hacer. Vamos a usar la tablet, ¿vale? Esta es en concreto es una Wacom. Ahí lo muestro, aquí está al revés. Wacom es un estándar de tablets. Entonces, para hacer este ejercicio de emular la caracola, vamos a hacer una caracola. Y para hacerlo vamos a usar la aplicación MyPaint. Es decir, vamos aquí. MyPaint, la tengo aquí instalada, ¿vale? MyPaint es una herramienta de edición gráfica que tiene en la columna de la derecha, como podéis observar, un montón de herramientas para dibujar. Desde un rotulador, lapicero, un bolígrafo, pasando por una goma, una espátula, un pincel más grueso, una esponja, un bolígrafo Bic, un rotulador, efectos de spray, bueno, un montón de herramientitas. Vamos a usar en concreto este rotulador. Vamos a usar el color gris, ¿vale? Y como veis, una vez que... Perdona, Luis, ¿Sí? no se ve el programa, se ve la pantalla ¿No se de dentro de tu ordenador. Ah, disculpa, espera, voy a ver. A ver. ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. MyPaint. Como decía, tiene aquí un montón de herramientas en la columna de la derecha, donde aparecen lapiceros, gomas de borrar, espátulas, pinceles de distintos tipos, desde óleo, pasando por acuarela, esponjilla, rotuladores, bueno, lo que decía, un montón. Vamos a usar el rotulador en color gris, que hay aquí abajo, y usando la tablet, yo puedo dibujar así, ¿veis? Puedo dibujar libremente con la tablet. También depende de la destreza de cada cual. Pero bueno, el caso es que sabiendo con 4 nociones podemos hacer.
También tiene una lógica de capas, es decir, las capas, como en el Photoshop, trabajan igual, ¿vale? Aquí podemos crear tantas capas como nos dé la gana. El caso es que le voy a decir que abra, vamos a abrir la imagen, que era la caracola, que estaba en el escritorio, imágenes de binario, que se llama caracola, tiki tiki, ¿vale? Con este programita lo que he hecho es abrir la imagen. Y lo que voy a hacer con esta imagen es crear una capa nueva encima. Esta la hago un poquito más transparente para que se vea cómo se trabaja. Y lo que voy a hacer directamente es copiarla, calcarla con esta herramienta del rotulador y repasar las líneas. Es decir, voy a hacer el dibujito con la tablet. Voy repasando el perímetro. ¿Vale? Puedo reducir el grosor de la línea para que tenga otro efecto de profundidad. Así. Vale, ¿lo veis? El caso es que si desmarco la capa de abajo, puedo ver que es una caracola. No hay que echarle mucha imaginación, en 2 segundos he hecho, pero se puede trabajar tanto como queramos para tener la mayor precisión. ¿Vale? Y una vez que le hemos dado, podemos también trabajar con las texturas que tienen que ver con los pinceles. Los pinceles, por ejemplo, vamos a usar un azul, un rollo acuarela, y si vamos viendo veréis qué efectazo tiene el acuarela. Podemos combinar otro color, amarillo. Podemos usar spray para dar otras texturas de... ¿Vale? Luego puedo borrar lo que me sobra con la herramienta de goma. Estábamos emulando esta imagen. Estábamos... A ver, un momento, era... No, el 8. ¿Se ve la imagen? Sí, Vale. El caso es que hemos hecho una caracolita, que es esta que está aquí, ¿vale? La hemos hecho en 10 segundos. Le decimos... ahora vamos a trabajar también en este trabajillo. Vamos a usar el GIMP, esa otra herramienta de las que os hablaba,
que es un editor gráfico tan potente como el Photoshop, vamos a abrir la imagen de la poza, aquella que hemos descargado también, la hemos descargado de un banco de imágenes libre. Vale. Esta imagen de la poza, vale, vamos a hacerle que con la herramienta del MyPaint clico, combino estas capas hacia abajo, me he generado esta imagen y lo que voy a hacer es copiar esta capa. Luis, perdona, dicen algunas personas que no se ve, yo sí que lo veo, que no se ve la imagen, pero yo sí que lo veo perfectamente, la caracola, los Sí, fondos vais que le estás viendo. poniendo azul. Sí, No veis nadie, Virginia, Mireia dice que no ven el programa, que no ven la imagen, a ver. pero yo sí que lo estoy viendo, ¿eh? Perdona, la caracola sí, pero creía que quería enseñarnos la imagen que estamos copiando. Ahora, ¿ves la poza? No, ¿No ves no, la poza? yo tampoco, es verdad. No, ¿No ves la poza? no. No. Dice, la que no se ve es, como Vale. ha dicho Edu, dice, Eso. la que no se ve es la del GIMP. GIMP. Vale, entonces, El un GIMP. momento, voy a ver ahora. Espera, Gracias, Edu, que nos has... Y Mireia, que nos habéis dicho... Es que Luis, debe ser que en cuanto cambias de programa o al navegador, las otras imágenes desaparecen. Solo se puede utilizar o un programa o un Ya, o sea, no muestra el navegador. escritorio. Muestra el escritorio, ¿no? Bueno, Yo creo que un poquito la limitación del zoom, que no deja cambiar sí. incluso entre ventanas, ¿sabes? Tienes que salir para volver a entrar Vale, para pues ver el... voy a combinar, o sea, voy a compartir ahora el GIMP. A ver. GIMP. ¿Se ve ahora el GIMP? No, ¿Se ve? no. Ah, sí, bueno. Sí, vemos ¿Veis ahora la poza? La poza la vemos. Vale. ¿Veis la poza? Y la caracola. ¿Veis? Y la caracola. ¿Vale? Entonces, con el GIMP hemos combinado la caracola que hemos hecho con este pequeñito juego de los pinceles y la podemos mover, pues por ejemplo, aquí y le podemos cambiar el tamaño. Y le podemos dar transparencia a esta imagen de fondo. Bueno, se pueden hacer un montón de variables. Para que se vea este efecto de los... ¿Veis? Así sería un poco la lógica de entender cómo se combinan imágenes para hacer efectos con acuarelas y rotuladores. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Espera. Voy a dejar de compartir esto. Hola. Fernando. Sí. Ahora no puedo dejar de compartir. No puedes dejar de compartir el GIMP. O sea, no puedo dejar de compartir nada. Yo ahí te puedo ayudar. ¿Quieres dejar de compartir? O sea estoy... Ahora. Sí. Se había quedado pirulo. Voy a hacer... ¿Eh? No, que voy a hacer otro
Otro ejercicio de cómo descargarnos una imagen y cómo hacer un dibujito con esta herramienta del Paint, o sea, del MyPaint y la tablet. Vamos a ver una flor. En Google buscamos una flor cualquiera. Esta de aquí, por ejemplo. Flor. Archivo abrir. Descartamos este y abrimos la flor. ¿Estáis viendo en MyPaint, Fernando? Ahora mismo... No, estamos con el navegador. Que estamos con la flor todavía. Tendrás que salir, volver a entrar. Vale. Qué rollo. Sí, es un rollo. Vuelvo a MyPaint. Ahora sí. Tiene pintas que sí, tenemos la flor en el... Vale. Por ejemplo, la capa le damos transparencia y sobre esta capa vamos a trabajar con color rojo, usando el rotulador. O sea, esto para acompañar imágenes, de combinar imágenes que tengan un punto humano, un punto artesanal, un punto así muy naif, pues es muy resultón. Y es tan fácil como ir calcando, en este caso la flor, para hacer cualquier elemento que nos dé la gana. Vale. Así quedaría el resultado. Lo he hecho en 5 segundos, pero vamos, el caso es que es un efecto, un resultado muy óptimo para lo que se puede, o sea, para lo que es muy eficiente este programita. Y os lo recomiendo para combinar, como veis, está siendo muy utilizado, es una tendencia en muchos diseños. Como os digo, en este de Cataluña es tu casa lo han usado.